El libro que dio inicio a un imperio que da vueltas alrededor de la libertad financiera. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Padre Rico, Padre Pobre de... Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un autor muy conocido fundamentalmente en el mundo de la autoayuda, que en Estados Unidos fundó, a partir del libro que vamos a revisar hoy día, una especie de empresa que se dedica a entregar. Además de libros de autoayuda, se dedica a entregar cursos, charlas y podcasts y audiolibros y todo el material en torno a lo que es el concepto de la libertad financiera. Sí. Este creo que a nivel personal es como de los libros que más nos ha influenciado en cuanto a que empezó una serie de eventos. Porque en esta altura de mi vida, volver a este libro fue nefasto. Sí. Em, porque las trampas como literarias de los libros de autoayuda encuentro que esconden y tapan lo que es un muy buen modelo para pensar en tu vida, que incita a ser proactivo con cosas que pueden tener muy buenos resultados. Sí, como a grandes rasgos, yo como quería partir hoy día hablando un poco de historia personal. Este libro yo lo leí cuando tenía como 18, 19 años. Fue hace ya casi una década, Dios mío. Yo me acuerdo, primer año de universidad. Sí, por ahí. Era bastante adolescente. Y me marcó bastante porque fue el primer libro que yo leí que hablaba del concepto de libertad financiera como tal, como algo en sí mismo. Y yo diría que, sin ir más lejos y después de que hagamos todo el análisis, probablemente volvamos a lo mismo, pero creo que este es un muy buen libro para partir, sobre todo cuando eres joven, cuando eres niño. Creo que es un muy buen libro para un adolescente. Entonces, como Pedro muy bien dice, tiene mucho de autoayuda, tiene una escritura muy vomitiva en muchas partes, pero es un libro que cuando eres joven pasa bien, no tiene como un lenguaje sofisticado, es muy entendible y te genera un poquitito esto de, te prende la chispa de la curiosidad. Y eso fue como lo que hizo conmigo este libro. Este libro en sí mismo no me cambió la vida, pero dio el puntapié inicial a un camino que fui profundizando en otros libros ya de contenido como más profundo. ¿Cuándo fue la primera vez que lo leíste? Después de que tú te lo leíste. Ah, ya, fue como en esa misma época. Literalmente me prestaste el libro. Ah, ya. No, por nada de suerte, sí. Bueno, sin más preámbulos, vamos al libro. Le damos las gracias a las personas que nos apoyan a través de la plataforma de Patreon. Vayan a Patreon/Elemental Podcast y por menos de una taza de café al mes pueden ayudarnos a hacer que este proyecto sea mucho mejor. El libro parte contando un poquitito la anécdota de lo que en teoría fue la historia de Robert Kiyosaki cuando era un niño. Insisto, no sé si esto es verdad o es mentira, es parte de la narrativa del autor o no, no lo sabemos. Hay muchos críticos que dicen que es mentira. No lo sabemos. El No punto es es que importante. lo importante es que él tenía un papá que en teoría era una persona que tenía un trabajo tradicional, ganaba un sueldo, no ganaba mucho dinero y no era particularmente millonario. Y en paralelo tenía un compañero que tenía un padre que era distinto, era un padre de características empresario, que sabía más de dinero y que empezó a jugar un poquitito el contraste con el papá de Kiyosaki. En concreto, el Kiyosaki Robert se refería a su padre biológico como mi papá pobre y al padre de su amigo como mi papá rico. Y especial refiriéndose a, porque lo dice una y otra vez hasta el punto del cansancio en el, en el libro, su papá pobre no partió pobre pero terminó pobre y el otro no partió rico pero terminó rico. Sí. Y se trata un poco de hacer el contraste de qué ocurre en tu vida dependiendo de las prioridades y los hábitos que creas. Sí. Y el rol que juega un poco el dinero en esto. Lo importante aquí es que también el libro tiene mucho esto de autoayuda de que va como con lecciones. Va diciéndote ya la primera lección y te cuenta una narrativa, una historia, un cuento de cómo él cuando era pequeño aprendió esta lección. Por ejemplo, la primera gran lección del libro es la gente rica no trabaja por dinero. Como intentando decir esto de que la gente rica en realidad tiene otra forma de ver el trabajo. No lo ve como un medio para ganar dinero, sino otras cosas. Sí.
no lo tomaría al extremo literal por el tema de que hay que pagar cuentas, pero es un buen lente para mirar las actividades que estás haciendo. Sí. Por último, pone un poquitito en tela de juicio la idea de trabajar es la única forma de ganar dinero. Sí. De hecho, por lo menos a mí personalmente me hace mucho sentido esto, porque cuando yo tenía 18 o 19 años y leí esto por primera vez, el libro parte hablando de que una de las lecciones relacionadas con esto de que uno no trabaja por dinero era que tú tienes que saber cuánto vale de antemano lo que te van a pagar y cuánto trabajo duro significa eso. Y esto se relaciona mucho con una experiencia que tuve en el verano de cuando tenía como 15 años, donde trabajé todo un verano extenuantemente lavando en una compraventa de autos, lavando autos todo el día bajo el sol, lo cual si ustedes me vieran físicamente se darían cuenta que soy muy blanco, lo cual fue un problema para mi piel. Terminé como un camarón y después volví a ser blanco, eso es lo peor de todo. Y me acuerdo que me pagaron muy poco. Y haber tenido esta sensación de estuve trabajando 12 a 14 horas diarias bajo el sol, trabajo manual y físico, y después de haber llegado al final de la historia, entre comillas, y recibir una paga que no me parecía suficiente, me enseñó más o menos la misma lección que está acá en el libro, de tienes que saber cuánto te pagan de antemano y que probablemente el trabajar más duro no te hace necesariamente más rico. Sí, hay un tema acá que hay trabajos que tienen como un valor agregado, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Quizá la paga no es tan buena, pero estoy ganando en calidad de vida. ¿Sabes qué? Tengo mucho tiempo libre como para hacer otras cosas. Y esas otras cosas pueden, en este caso, ser como pequeños emprendimientos, cosas por el estilo. Ah, sí, los trabajos de verano son lo peor. Yo estoy haciendo trabajo manual, pasando cosas de una base de datos a otra. O sea, mejor dicho, pasando las cosas del papel a una base de datos, uno por uno. Todos los currículums de una universidad. No valió la pena. Pero no valió la pena por un tema de la cantidad de tiempo que tenía que estar ahí para lo poco que pagaban y para lo nada que aprendí, no suma. Sí. De hecho, como siguiendo un poco la mano de eso, es que las lecciones, los ricos no trabajan por dinero. em, y más adelante como que el autor lo pone muy explícito. Te dice, mira, la gente pobre y la clase media trabaja por dinero. Va a ir, reventarse el lomo trabajando y va a terminar el fin de mes y va a recibir un sueldo. En cambio, los ricos tienen una mentalidad distinta. Dicen, ¿cómo puedo hacer yo que mi dinero trabaje para mí, más que yo trabaje para mi dinero? Y que es un cambio de cosmovisión súper importante, que en ese sentido encuentro que esta es una lección valiosísima. Sí. Si tú piensas que la única forma de obtener dinero es a través del trabajo, se te olvida que la inversión, es decir, que el dinero en sí mismo puede generar más dinero. Sí. Y si eso es una posibilidad dentro de tu cosmovisión, es mucho más probable que te logres volver rico a largo plazo. Porque hay un tema que toca harto en el libro, que es como la inseguridad que viene cuando solo dependes del cheque que alguien más te da. Que suena muy atractiva la idea como de la seguridad de empleo. Hoy en día eso no existe. Cuando te pueden como de un día para otro cortar toda la fuente de ingresos, si tú no estás preparado, Emocionalmente, sí. sí. O sea, y financieramente también. O sea, no quieres que llegue el fin de mes y no poder pagar la cuenta de luz. Es que ahí hay un tema muy interesante que tal vez escapa un poco de lo que vemos acá, pero el otro día conversaba con un mexicano que me decía, a su juicio, uno de los elementos más adictivos que tiene el ser humano, más allá de la cocaína, de las drogas, del alcohol, es un sueldo fijo. Decía, las personas, por el miedo a no tener más, se amarran a un sueldo, se amarran a un trabajo, se amarran, además a ese trabajo, ese sueldo, le suman deudas, entonces se ultra amarran a un estilo de vida donde vives en cierto sentido como con miedo. Sí. Miedo a perder lo que obtuviste, miedo a que no te llegue el sueldo a fin de mes, miedo a
empujar un poquitito de vuelta. Y en ese sentido, si tú tienes miedo, tu empleador puede, entre comillas, abusar de ti, pagarte muy poco, hacerte trabajar mucho, y tú lo vas a aceptar, porque no tienes la cosmovisión de que, chuta, hay un mundo más allá, yo puedo salir, yo puedo como surgir sin morirme por el solo hecho de que no gano un sueldo mes a mes. Que ahí también hay un tema, bueno, una de las como debilidades para mi gusto de este libro es que es demasiado individualista en todo su análisis y nunca como que trata de entender el contexto más allá. Por ejemplo, dice, ahora la gente tiene miedo de perder dinero. Y es como, no, la gente tiene más miedo de que por perder dinero, perder la casa. Sí, estoy de acuerdo con eso. Eh, Eso también es un buen punto, que tal vez este libro sigue mucho su propia narrativa, se cree mucho su propio cuento y no es tan adaptable a todas las circunstancias. Por ejemplo, este es un muy buen libro, como yo decía, para leer cuando eres un adolescente sin muchas responsabilidades. sí. Pero cuando uno es grande, uno tiene hijos, uno tiene una casa, uno tiene X cosas, ahí como que los riesgos son más altos. Sí. Y también lo que pasa mucho de, oye, terminaste la universidad y tienes que empezar a pagar el crédito por el préstamo Sí. de tu educación. Y es como, supongo que tengo que trabajar en lo que primero venga porque ahí vienen las cuentas a fin de mes. No sé, es entendible, pero igual rescato de esta parte del libro la idea de tienes que entender que existe otra forma más de ganar dinero que es a través de la inversión. Sí. Y te diría que me gusta, no me gusta cómo está escrito, pero aprecio el modelo. Porque acá lo que hace es que te incentiva a ser proactivo con esta dimensión de tu vida, que no dejes la dimensión financiera eh, como uno deja, por ejemplo, si vas en un barco a vela, es como, ya, suelte las velas, que la marea nos lleve a donde quiera. Sí. No puedes hacer eso, tienes que planear y empezar a tomar control acá. De hecho, eso tiene mucho que ver con la segunda lección del libro que se llama Aprende sobre literatura financiera, más que literatura, sobre el lenguaje financiero en sí mismo. Em, yo cuando me acuerdo muy patente haber sido también adolescente, estar leyendo esta cuestión y haber escuchado mucho esto del lenguaje de los contadores, lo que es un activo, lo que es un pasivo, y es una forma de hablar, es una forma de entender el mundo que hace sentido y desde el punto de vista empresarial genera muchas pesadillas a personas como Pedrito que al frente con cursos de contabilidad. O sea, te puedo contar mis últimos meses de trabajo, cómo han sido por la parte contable. Pero más allá de eso, él lo que hace es salirse de ese lenguaje tradicional y usar las mismas palabras, pero para decir cosas distintas. Voy a dar un ejemplo muy concreto. El libro habla de activos y pasivos. Y aquí uno, si viene, y si uno es un poquito más grande, va a haber escuchado muchas veces esas palabras y tal vez las vas a haber escuchado desde la contabilidad. Pero si tú eres un niño, como yo fui cuando leí esto por primera vez, es como las primeras veces que escuchas esas palabras como un poquito más técnicas y Kiyosaki es bien, no sé si es inteligente o choro, pero le pone su propio significado y te dice una cuestión muy fácil. Te dice, mira, activo es toda cosa que te pone dinero en el bolsillo. Pasivo es toda cosa que te quita dinero del bolsillo. Voy a poner una foto de todo esto en el video de YouTube, en las notas. Vamos a respaldar esto visualmente porque te diría que es muy elegante la forma en que explica esto. Sí. Es muy fácil de entender cuando lo visualizas así. Y lo que a mí me encantó es que él dice, mira, la gente rica adquiere activos. La gente pobre, la clase media, adquiere pasivos. Y cree que son activos. Y en esto estoy muy de acuerdo con Kiyosaki. Es muy habitual, me ha pasado 100 millones de veces. La típica frase. Joven, 30 años, recién casado, dice, con su señora se juntan y dicen, vamos a comprar nuestro primer gran activo. Vamos a comprar una casa. Vamos a comprar un departamento. Y tú lo miras y decís, pero espérate. Tú me estás diciendo que vas a comprar un objeto que lo único que va a hacer fuera de que tú vas a vivir ahí es generarte cuentas mensuales que tú vas a tener que pagar y que, por ejemplo, si no pagas los impuestos te lo van a quitar. ¿Eso es un activo?
Y ahí empezamos a ver un poquitito la diferencia entre qué es realmente un activo desde un punto de vista contable y qué es un activo desde el punto de vista como de libertad financiera Kiyosaki. Sí, porque de hecho ustedes pueden meterse a Google y hay muchas páginas que de hecho te ayudan a hacer el análisis de si te conviene arrendar o comprar una casa o un departamento. Sí. Porque hay toda una serie de variables que tú tienes que ver solo por el tema como financiero duro de, ¿sabes qué? En 20 años te convenía más haber comprado la casa o arrendado. Pero también hay un tema, hay una dimensión psicológica de adquirir una deuda que va a durar 20 años. Y de hecho, no sé si viste el video que te mandé de Adam Ruins Everything. No, creo que no. Bueno, lo mandé por Slack, lo voy a poner en las notas. Es un fragmento de un programa de televisión en Estados Unidos que se dedica como a desmentir cosas. Y los episodios veían específicamente el tema de la casa y cómo ocurre esto de lo que estamos hablando, pero también había una cosa que yo no sabía, porque hay varios estudios que dicen que uno de los efectos de que la gente compre sus casas es que sube el desempleo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque literalmente se amarran a la tierra. Ya. Se convierten en personas menos móviles. Me llama harto la atención porque... O sea, yo diría que como para No, lo encuentro muy cierto, te encuentro toda la razón. como para cerrar un poco esa idea, porque hicimos un capítulo donde discutíamos esto, que es importante realmente, bueno, ser proactivo y ver que esto hay que hacer un análisis, que no es una decisión obvia. Y que lo dice el mismo libro. Mira, cuando pidiste 20 años de deuda, ¿cómo piensas después financiar cualquier inversión? Que ese creo que era tu plan con respecto... Sí, de hecho, no sé si la me va a dejar decir su nombre. Censúralo. Con la hemos estado analizando mucho esta decisión de ¿es financieramente razonable arrendar o es financieramente razonable comprar? Y de hecho hemos llegado a la conclusión de que financieramente hablando es mucho más inteligente arrendar que comprar. Pero emocionalmente, que es una cosa distinta, hace harto sentido el comprar. Pero creo que es una discusión que abordamos mejor en el otro episodio y los invitamos a todos los que nos están escuchando. Lo vamos a poner en las notas, un capítulo donde específicamente analizamos lo que es tener o no una casa comprada o arrendada. Ujú. Pero en fin, sin desviarme mucho, creo que lo importante acá está en la idea de que la gente normal, la gente promedio, lo que hace es, tiene un trabajo, adquiere un salario y ese salario lo utiliza para gastar, para pagar gastos, hipotecas, créditos, comida, lo que sea. Y es bastante curioso porque eso te genera un flujo que generalmente lo único que hace es mantenerte perpetuando lo que el autor llama como la carrera de la rata, que creo que es otro gran concepto de este libro. Contexto para los que no lo han escuchado antes, la carrera de la rata viene de esta metáfora de que tienes a los ratoncitos corriendo una carrera en un círculo y que siempre ves como, en la siguiente esquina va a estar la felicidad. Llegas a la esquina, no, es en la siguiente esquina y así en perpetuidad. Para los seres humanos es el atraparse en esto de que trabajas muy duro para recibir un sueldo que después tiene que hacerte feliz porque tú fuiste miserable trabajando, entonces tienes que trabajar más duro para tener un mayor sueldo. Es un poco también esa idea de gastar salud de hoy para pagar las cuentas del médico mañana. No hace mucho sentido cuando se detienen a pensarlo, pero acá de nuevo mi crítica al libro de que no ve el entorno. O sea, lo ve, pero más adelante. Acá el libro lo pone mucho como algo que es muy interno, pero también hay que pensar en el factor externo de, todo el marketing que nos rodea, pero incluso lo que a veces ocurre que cuando... no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero cuando tú tenías en un barrio, una persona se compraba un auto muy bueno,
subía las posibilidades de que el vecino se compre también un auto muy bueno. El libro de Cialdini. ¿Ese era? Bueno, pero cosas como esa, somos bonitos y el ambiente está en nuestra contra. Hey, Pedro el Futuro acá editando lo que están escuchando. Y como habrán notado, mi audio se empezó a distorsionar. Y no hubo forma de arreglarlo. Así que a partir de ahora, cada vez que me escuchen hablar, soy yo regrabando lo que dije de la conversación que tuvimos. Disfruten. A mí me gusta esta parte del libro porque al final del día te pone un poquitito en tela de juicio el modelo tradicional que Vendiendo. te han vendido desde que naciste. A mí, yo me acuerdo desde muy chico, siempre la idea era, tú tienes que tener las mejores notas para tener una buena prueba de selección universitaria, para entrar a una buena universidad, donde tienes que volver a tener buenas notas, para entrar a un buen trabajo, donde tienes que ascender, tienes que comprarte una casa, hacer una piscina, pantar un libro, tener un bonito auto en la playa, tener hijos. Tener esos hijos, comprarle una buena educación, pasar 20 años peleando para poder pagar esta educación y cuando tengas cercano a los 50 60 años vas a poder hacer que tus hijos salgan de su universidad y por fin vas a poder retirarte e intentar comprar el gran sueño que es la casa en la playa para que cuando tengas 70 puedas descansar. Qué desastre, Jesucristo. Pero lo vimos la semana pasada, o sea, no lo vimos, pero en el libro de Tim Ferriss está el cuento de el ejecutivo y el pescador. El ejecutivo se va a México y una persona lo lleva a pescar y el tipo le pregunta, ¿cuántas personas llevas? No, yo solo una porque el resto del tiempo me gusta estar con mi familia y mis hijos. Y el tipo le dice, no, es que si llevas más empiezas a ganar más y la historia empieza a escalar finalmente para que este gallo empiece a estar cada vez más tiempo trabajando y llevando más gente y ganando cada vez más, hasta convertirse como en el CEO también. De una empresa pesquera, ¿sí? De una empresa pesquera que al final del día le permitía irse a la playa, pasar tiempo con su familia y su hijo e ir a pescar 2 veces al día. Sí. Y el punto que yo quiero hacer con todo esto no es que estos caminos sean malos en sí mismos, porque te puede pasar que cuando cada persona es única y cada situación es única, te puedes encontrar en esa situación donde estos caminos no son para ti. Mm. Y por eso no tienes que perseguirlos porque sí. Sí, eso es bueno porque este libro te hace poner en tela de juicio eso. A mí, ya, desde la narrativa media ficcional, falsa, falaciosa de el padre rico, el padre pobre, sí veo mucho que el padre pobre es un discurso que conozco de muchas personas y el padre rico es un discurso que conozco de otras personas. Y habitualmente los padres ricos, entre comillas, suelen ser estas personas más empresariales, que tienen inversiones, que ven la vida desde otro balcón. Sí, y también hay un tema ahí que, dado cómo funciona la sociedad hoy en día, tienes que tomar todas estas oportunidades. Tienes que conocer las reglas del juego y cómo es que ganas. Y hoy en día es siendo proactivo con este tipo de disciplinas. Sí. Por ejemplo, es súper importante tener claro que existen varios tipos, entre comillas, de activos, para poder enfocar un poquitito la conversación para el otro lado. El libro nos dice ya, los pasivos son una casa o cualquier cosa que te saque dinero del bolsillo. Pero por el otro lado, veamos qué es lo que sí hay que comprar. Ya, si te llega un sueldo, ¿dónde lo pones? Por ejemplo, el autor dice, mira, si tú tienes empresas que no requieren de que tú estés trabajando, si tú tienes acciones o bonos que cotizan en bolsa, si tú tienes fondos mutuos, si tú tienes inmuebles, pero que tú arriendas a un tercero, si tú tienes propiedad intelectual, imagínate, escribiste un libro, tienes un podcast, tienes una película y te da cierto dinero a medida que pasa el tiempo. O arriendas tu cara. O, sí, arrendar mi cara. O en general, cualquier cosa que se vaya apreciando sin que yo haga nada. Y eso es súper interesante porque al final del día, lo que una persona rica hace realmente es que ve el dinero en un flujo distinto. ¿Y qué quiero decir con esa cuestión? A ver, cuando ustedes se sienten y analicen, me llegó mi primer sueldo o me llegó el sueldo de este mes, ¿qué hago con el dinero? Bueno, el camino inteligente no es
voy a tomar ese dinero y voy a pagar las cuentas y después lo que sobre lo meto a inversión. Es al revés. Tú partes y dices, ¿cuánto es lo que yo quiero ahorrar e invertir? X%. Perfecto. Lo primero que haces, toma eso y lo metes a inversión. Y desaparece de tu mente. Y si es que el resto de la plata, del dinero, no te alcanza para pagar los gastos, te empiezas a apretar. Pero no apretas tus inversiones. Porque si tú aprietas tus inversiones, siempre, siempre, siempre las vas a empezar a postergar. Y si las postergas, 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 en verdad nunca lo vayas a hacer. Acá yo complementaría esta parte porque me empezó a hacer mucho sentido con lo que habíamos visto en You Need a Budget y todo este formato de pagarte a futuro primero. Que de nuevo es un libro que ya vimos y también el software que usamos nosotros para nuestros presupuestos. Y yo ahora lo tengo así, de que primero están mis obligaciones inmediatas, donde está la idea de ahorrar inversión, después los gastos reales, después las cosas de calidad de vida y después las cosas por entretención. Y lo que hace esto es que jerarquizas las cosas y empiezas a pensar distinto sobre tu dinero y cómo lo gastas. Ahora lo primero que sale en mi presupuesto es 10% para mí. Para mí te refieres para invertir. Sí, Para ahorrar, ya. y así me puedo obligar a ahorrar, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Obligarte a llegar a la libertad financiera. Sí. De nuevo, la gracia de estos ejercicios es que cambian tu perspectiva de cuánto dinero crees que tienes disponible. Sí. Porque es muy fácil ver que uno tiene como 50 millones en el banco. Ojalá. Tengo 50 millones, así que puedo pagar todas las cosas que valgan menos de 50 millones. Esa no es una actitud que te va a permitir llegar a la vejez y descansar en una casa bonita. Y ni siquiera llega a la vejez, ¿eh? Es el concepto de, a ver, si tú recibes un sueldo y lo utilizas en pagar cuentas, la única fuente de riqueza que tienes es tu trabajo. Si te enfermas, te caíste, te pasó algo, paras de tener esa fuente de ingreso. En cambio, si tú tomas ese sueldo y lo metes, por ejemplo, a una acción de bolsa que da dividendos, tú vas a tener una segunda fuente. Y esa cuestión es maravillosa porque va a llegar un punto donde tus inversiones van a dar más dinero que tu trabajo. Y por favor, piensa en lo que estoy diciendo. Si tú tienes una cierta cantidad de dinero y tú ganas dividendos con eso, va a llegar un punto donde aunque tú no hagas nada, estás sentado en tu casa, tu dinero te genera suficiente para cubrir todos los gastos de tu mes. Y ahí, bueno, lo hemos visto y lo vamos a ver en otros capítulos de este podcast, pero hay ciertos estudios que hablan de cuánto es lo que tienes que ahorrar para poder retirar infinitamente un cierto porcentaje y nunca perderlo. Y esa se llama la regla del 4%. Creo que ese ya va a estar publicado cuando se publique este. Ya, Así que si ya se publicó, va a estar en las notas. perfecto. Antes de seguir avanzando con el libro, quería mencionar un tema un poco personal. O más bien familiar. Porque siempre estuve viendo cómo mi padre mantenía financieramente a todos sus familiares. ¿Ya? Para que se den una idea, él era el menor de 8 hermanos y de los 8 creo que 3 fueron a la universidad, si la memoria no me falla. Era otra época, no era la costumbre que todos fueran a la universidad, no se pensaba como algo obvio como lo es ahora. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Mi padre fue quien tuvo que después mantener a su padre, a su madre, a las hermanas de su madre y incluso hasta lo último a una prima. Porque como él era el menor había muchas diferencias de edad. Mi papá tiene 68, su prima tenía 20 años más. Y ninguna de estas personas fue responsable financieramente con ellos mismos. Sí. Entonces tengo varias historias bien trágicas en ese sentido. Y a mí me hace mucho sentido lo que propone este libro porque lo he visto mucho, de que tienes que pensar en ti mismo en 50 años. Mm. También es como muy importante ver cuál era la diferencia entre tu papá y sus tíos, desde el punto de vista de, por ejemplo, qué cosas sabían. También lo toca el libro. El libro toca harto este punto de si tú quieres algún día ser libre financieramente, y cuando decimos libre financieramente estoy diciendo
tienes el suficiente dinero como para poder vivir de tus inversiones sin tener que trabajar. Eso no necesariamente quiere decir que tengas 65 años. Tú puedes ser a los 30, da lo mismo. Y también no significa que tienes que tener 100.000 millones. Sí, no, tampoco. Este libro dice, mira, para saber eso igual tienes que tener ciertos conocimientos. Y en ese sentido estoy de acuerdo con el libro. El libro te dice, mira, cualquier persona razonable que sepa algo de dinero debería saber un poquitito de contabilidad, un poquitito de inversiones, un poquitito de marketing, un poquitito de leyes y ojalá, en específico en la parte de las leyes, saber un poquitito de impuestos. El tema de los impuestos es bastante importante. Tengo un gran problema con cómo escribe marketing. Sí, marketing aquí es como... Saber oferta y demanda. sí, lo cual claramente no es marketing, pero... No, eso es economía 1. Sí, pero el punto es que tienes que tener cierta como... ser letrado en materias de dinero. No sé si a ti te pasa, pero por lo menos en mi casa era muy, muy típico que había una especie como de regla tácita de que decía no se puede hablar de dinero, de política o de sexo en la mesa. Como son temas tabú, son temas que no puedes conversar. Y yo los entiendo, tienen como esta lógica de que no te querís pelear con tus familiares, lo que sea, pero es súper, súper negativo no hablar de dinero. ¿Cómo demonios pretendes que tus hijos no caigan en el círculo de la pobreza o en el círculo de el... o no se hagan nunca ricos si no les hablas de dinero? ¿Cómo demonios van a saberlo? Es imposible. Y yo te diría que lo veo como algo más básico todavía. Un tema de tener control de tu vida. Que las cosas no te pasen a ti. Que tú haces que las cosas pasen. Para mí la palabra clave acá y va a seguir siendo ser proactivo. Todos conocemos a alguien o una historia de una persona que independientemente de cuánto dinero tenían los padres, la vida les pasaba simplemente. Sí. No, y lo peor de todo es que aquí hay una frase, me acuerdo que hay una entrevista que le hicieron a Jim Carrey, que le preguntaban así como, oye, ¿por qué fuiste comediante? ¿Por qué hiciste esta wea? Y el gallo tiraba una frase que era muy buena, decía, mira, es muy fácil, yo tengo una historia de vida muy, muy dura. Mi papá, cuando yo era joven, era contador. Pero él, el papá de Jim Carrey, decía, puta, a mí me hubiera encantado ser comediante. Pero necesito un sueldo, un trabajo fijo para poder pagarle a mis hijos, sus colegios, sus cosas. Y lo que marcó mucho este comediante famoso que sale en millones de películas fue que en cierto punto su padre, cuando tenía 50 años, lo echaron de la pega y se quedó sin sueldo. Y decía, mira, tú puedes tomar el camino seguro y aún así fallar. Por lo tanto, vale mucho la pena intentar hacer algo más que el camino seguro, aun cuando no hayas fallado. O la probabilidad de fallar sea alta, porque es igualmente probable que falle al otro lado. Y te diría que hoy en día está la tecnología y un poco el mundo está predispuesto a que tú tengas algo en el lado, tengas tu pequeño proyecto lateral, como tu hito. De manera paralela que no interrumpa con tu trabajo principal o con las cosas que hagas, pero en caso de que algo pase, siempre tienes este respaldo o es un lugar donde puedes entrenarte para hacer otras cosas después. Y es muy importante estar cubierto porque el desempleo no es bonito. No. Y la mayoría del dolor es esa incertidumbre de que no sabes cuándo se va a acabar y ves como baja la cuenta del banco. Y si tuvieras inversiones, podría ir subiendo y bajando, o incluso subiendo aunque no tuvieras trabajo. Sí, o por último planear aunque sea. Sí, sí. De la mano de eso, como sí, como que me pasa un poco que leí este libro y decía, sí, esta cuestión hace mucho sentido y tienes que tener inversiones que te den flujos positivos y como que en estos libros igual se pega una especie de regresión y volví a lo anterior, era como, ya, pero si los ricos no trabajan por dinero, ¿para qué trabajan? Bueno, los ricos trabajan para comprar activos y trabajan para aprender, pero no es aprender cualquier cosa, el autor dice, trabajan para aprender cómo manejar los flujos, cómo manejar los sistemas y cómo manejar a la gente. Y aquí, bueno, esa última parte suena feo, Sí. pero lo que él está diciendo en el fondo es,
aprende a crear empresas. Aprende a darle trabajo a otros para tú poder ganar ingresos con el trabajo de un tercero. Sí, bueno, el libro habla de cualquier idea ya al extremo es muy mala. Obviamente si uno necesita trabajar, trabaja. Pero hay que rescatar la visión de trabajar para aprender o trabajar para estar con un mentor. La oportunidad de que alguien te enseñe todo lo que aprendió en su vida muy, muy, es muy valioso. Porque igual la gente muchas veces dice, ¿en qué voy a trabajar? No, voy a trabajar acá porque me queda cerca de la casa, es fácil, tengo un horario y no tengo que esforzarme mucho. Y uno empieza a mirar y dice, pero ojo, si tú sigues ese camino, es muy poco probable que salgáis del camino de la rata. Te va a empezar a pasar que no aprendes, te estancas, no creces. En cambio, si veis un trabajo que decís, ¿sabes qué? Ese trabajo es ideal, voy a aprender infinito, va a ser más difícil que la chucha, voy a trabajar todo el maldito día, pero voy a aprender, vale la pena. Vale la pena, hazlo. Al final, a largo plazo, igual vas a terminar siendo mucho más rico interiormente. Y eso es lo más importante al final del día. Sí, y como lo hemos visto antes, la gran gracia o una de las grandes gracias de la libertad financiera es que tienes mayor libertad de decisión para escoger la vida que quieres vivir. Puedes escoger los trabajos que te llenan de manera interna realmente. A ver, de hecho, tú te saliste de un trabajo que pagaba muy bien para hacer clases de derecho en la universidad. Sí. Y te demoraste 3 4 años en llegar como al mismo nivel de ingreso. Sí, me demoré como 3 años en volver al mismo estándar. Pero ahora soy mucho más rico, que sé mucho más, tengo mucho más tiempo y ahora el techo no es el siguiente escalafón burocrático, sino es cuánto puedo crear valor yo para mis clientes. Sí, y eso es una diferencia gigante del tipo de vida que tuviste finalmente. Como que no hay nada que pueda agregar ahí. Tin, tin, tin. El libro también, al final, da unas especies de pasos. Te dice, mira, y aquí se pone muy autoayuda. ¿Ah? Dice, mira, para que tú Ahí. puedas... Bueno, sí, en verdad, en todo el libro, pero al final lo que te termina diciendo es, mira, hay una serie de pasos que tú tienes que seguir para llegar a ser libre financieramente. Y me da lo mismo repetirlos, pero el punto de fondo ahí tiene que ver con sé proactivo, muévete y empieza aunque tengas nada. Esa cuestión creo que es muy buena. Típica pregunta que me hace la gente, oye, pero mi alumno de la universidad, pero profe, yo necesito plata para invertir. No lo necesitas. Puedes partir con tu mesada en tu caso. Puedes partir eh, en pesos chilenos, puedes partir con $1. Da lo mismo. No es necesario tener millones de dólares para poder invertir. Eso es una mentira. Todos tienen que partir de a poco. Porque es muy fácil, piénsalo así. Si es que tú ahorras la regla del 10%, un 10% de tu sueldo, en 10 meses vas a tener un sueldo adicional. ¿Qué quiere decir eso? En 10 meses vas a haber comprado un mes de libertad. Si te caes, te echan, lo que sea, tienes un mes para pagar tus cuentas. Eso es libertad financiera. Es tiempo, es libertad lo que compras. Entonces, no es necesario partir en 10 años más cuando hayas pagado tales y tales cosas. No, parte al tiro. Aunque sea poco, pero parte. Si no partes, el análisis constante te va a paralizar. Bueno, es literalmente el término de parálisis por análisis. Sí. Y también vale la pena partir temprano. Partiendo porque el interés compuesto es la segunda fuerza más potente de todo el universo. Y por el otro lado, vas a empezar a aprender. No puedes empezar a aprender de inversiones sin invertir, como hemos dicho otras veces. Es distinto aprender guitarra sin la guitarra. O sea, necesitas una guitarra para aprender a tocar guitarra. Sí. Igual es impresionante porque el demorarte tiene un costo muy alto. Llegar a la libertad financiera mientras antes partas es mucho más fácil. Pero mucho más fácil. La gracia del interés compuesto, para aquellos que no lo conocen o no lo manejan, es que básicamente, si tú tomas un dinero y lo vuelves a invertir constantemente, lo que vas a estar haciendo es que cada vez que vuelvas a invertir, el pedacito que se invierte es más grande. Y como cada vez es más grande, esto se va multiplicando exponencialmente.
Por lo tanto, mientras más tiempo le das a la maquinita para hacerte dinero, más dinero vas a obtener. Y mientras más joven partas en el camino de la libertad financiera, más probable es que te vuelvas más rico y antes. Entonces, el llamado aquí es, aunque tengas 12 años y nos estás escuchando recién, parte. Y no es ser ambicioso, no tienes que partir invirtiendo el 50, 60% de lo que ganas, no. Un 1%, un 5%, un 10%, da lo mismo, parte. Sí, la gente subestima todo lo que puede lograr en un periodo largo de tiempo. ¿No te ha pasado alguna vez eso de que, yo, por ejemplo, lo vi en la universidad y ahora lo veo con mis alumnos universitarios? Es que yo soy estudiante, no puedo invertir. No, es que cuando salga de la universidad parto. No, error, por favor. Si tú partes esos 5 años antes, vas a llegar 10 años antes a la libertad financiera. Mira, yo soy el alumno que partió 10 años tarde. Pesa. Pesa harto. Bueno, y también se me ocurrió en un momento emprender y perdí mucha plata. Pero valió la pena, o sea, mi ego necesitaba ser aplastado realmente. No, y al final del día es un MBA de la vida real. Exacto. Eh, pero volviendo al punto, como alguien que no siguió ese consejo, ahora lo recomiendo mucho porque ahora que he tenido la oportunidad efectiva de estar ahorrando, siguiendo estas reglas de 10% primero, otro después otro 10%, Ujú. ahora estoy como, wow, ¿de dónde salió, ¿Dónde te salió dónde esto? salió esto? Sí. Y te va a empezar a pasar que con los años vaya a empezar a acumular años de gastos. Es decir, te puedes quedar cesante y pasar un año y no pasa nada. Y esa libertad que te da el dinero es invaluable, porque qué tan distinto, piénsalo en lo que nos escuchan, qué tan distinto es elegir entre un trabajo y otro, sabiendo que tienes la posibilidad de fallar, quedarte sin sueldo y sobrevivir 10 meses sin que pase nada. Es muy distinta tu decisión, empiezas a tomar decisiones por otros motivos. Sí, y pensando de nuevo en el largo plazo y para cerrar, antes de darles como el review, esta prima de mi papá, Carmen, ella trabajó toda su vida, vivía con su marido en Estados Unidos y la trajimos acá a Chile cuando murió su marido porque ella ya vivía en la pobreza y no le alcanzaba para pagar sus gastos médicos. Ya. Entonces, acá la llamamos una casa de retiro bien buena, se puede atender en el sector público de salud y subió su calidad de vida sustancialmente. Los últimos 4 años de su vida los pudo vivir muy bien acá porque la ayudamos finalmente. Si ella terminó su vida en la pobreza y por un tema de que es más barato vivir acá que allá, que pudo tener tan buena calidad de vida y técnicamente como que subir un par de escalones socioeconómicos. Pero ella solo poder terminar sus días mejor de lo que estaba antes porque nosotros la fuimos a rescatar realmente. La cosa es, partan. Tengan conciencia de que la libertad financiera es una cosa que pueden alcanzar todos. Tiene que ver con una forma de ver el mundo, ver el dinero. Empezar a hablar con sus seres queridos de dinero creo que también es súper importante. Y por último, darle la oportunidad a este tipo de libros que si bien son medios vomitivos al principio, tienen mucho valor. ¿Qué nota le pones? Mira, tengo un sentimiento muy encontrado con este libro, porque por un lado lo odio y por otro lado lo amo. Creo que es un muy buen libro. O sea, creo que es un 8, es un 9. Si es que envejeciera mejor. Creo que es un 8 y un 9 para el Santiago de los 16, 18 años. No sé si es uno muy bueno para el de Santiago de 28 años. Pero más allá de eso, el punto de fondo está en que este genuinamente fue un libro que me abrió una puerta. Y creo que puede hacer eso con mucha gente. Es muy ligero de lectura, se lo van a leer en 2 días, es muy cortito, tiene mucho material adicional por todos lados. Entonces es un libro que yo recomiendo fuertemente si ustedes están partiendo lo que es literatura de libertad financiera. ¿Y tú, Pedro? Este es el peor libro que quiero que todos lean.
Ya. Estoy hablando de algo como un 3, un 4, porque realmente es un muy mal envoltorio para lo que es un modelo mental muy útil. Ya. Entonces, lo recomiendo, vale la pena leerlo y un poco tragarse La forma en que está escrito. la forma en que está escrito. Es bastante como tú mismo lo dices, de que puede iniciar muchas cosas en la vida de una persona que son muy buenas. Sí, es lo importante al final del día. Sí. Pero en fin, le vamos dando una gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Estamos muy contentos por nuestros nuevos Patreons, personas que nos están acompañando en este mes a mes con un par de donaciones. Si nos quieren ayudar, algunos pasos muy sencillos. Primera forma de ayudarnos, meterse a iTunes, darnos un review. Segunda forma de ayudarnos, suscribirse. Da lo mismo en qué plataforma ustedes estén. Si es Google, iTunes, si es Spotify, lo que ustedes quieran. Suscribirse. Tercera forma de ayudarnos, mandarnos un comentario. Creemos que el tener contacto uno a uno genera algo muy valioso, genera mucha comunidad. Y último, y el algoritmo, obviamente. Y por último, compartir. Si ustedes le pueden enviar este capítulo a una persona que le puede cambiar la vida, nos ayudaría muchísimo a nosotros y a ellos. Así que los invitamos a escucharnos la próxima semana, a suscribirse y a compartir. Que tengan un muy buen día, una muy buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Boom. Boom. Qué bueno. ¿Por qué está todo en rojo?